Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy la sesión del seminario sobre la ética del psicoanálisis. Pues es decir, la articulación que estoy haciendo entre la ética del psicoanálisis y la formación del analista. Hoy tomé una pequeña variante, ya les voy a explicar por qué, pero me quedé un poco, la última lección del seminario 7 que estábamos comentando, que se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. Les voy a volver a leer un párrafo de Lacan, que es en el que articulamos la pregunta por el juicio. Pero entonces, bueno, cuando Lacan dice el análisis es un juicio, es exigible siempre en otros lados, pero si puede parecer escandaloso avanzar esto aquí, probablemente hay alguna razón para ello. ¿Y cuál es la razón? Dice, la razón es que desde cierto ángulo el analista tiene altamente conciencia de que no puede saber qué hace en psicoanálisis. Una parte de esa acción permanece velada para él mismo. De hecho, podríamos reencontrar una afirmación muy semejante de Lacan en distintos textos que les voy a comentar. Y entonces pasó algo y es que entre nuestra última sesión y esta, pues yo tenía una invitación en un foro, el foro de Girona, al Colegio Clínico del Mediterráneo, porque ellos estaban trabajando el seminario del acto analítico. Yo les propuse a ellos como título el acteísmo del analista, que, que es perfectamente, estrechamente relacionado con ese punto en el que además Lacan dice, el analista tiene altamente conciencia de que no puede saber lo que hace en psicoanálisis. Es decir, que hay toda una problemática en relación al saber y al acto del analista. Entonces, digamos que en esa conjunción es que traje este texto que lo compartí con estos colegas de Girona en el fin de semana pasado, pero lo escribí fue pensando pues también en nuestro propio seminario. Bueno, entonces, una buena parte del texto de lo que voy a comentar es tomado del seminario 15, que es sobre el acto analítico. En otro momento en este seminario hemos revisado también la reseña de enseñanza de Lacan sobre el acto analítico, que es fundamental. O sea, cuando Lacan dice no sabe lo que hace, una parte de esa acción permanece velada para él mismo. Lacan está hablando del acto analítico. Podemos discutir después si está hablando del acto analítico como pasaje analizante analista o si está hablando de la acción que realiza el análisis en el dispositivo analítico, pero creo que eso lo podemos dejar un poquito como para pensar. Entonces, es un seminario, el seminario 15. Aquí ya lo trabajamos hace muy poco, pero los invito a que vuelvan sobre él, porque Lacan dice que él en ese seminario habla a los analistas, no se dirige a los funcionarios del inconsciente. Y la diferencia es que hacer de ese acto una profesión, dice Lacan, es algo que resulta de una posición de la que es natural que uno se sienta asegurado por lo que sabe o lo que uno tiene de experiencia. Cuando uno hace del psicoanálisis una profesión, entonces tiene la esperanza de que se puede servir en el acto del saber que ha adquirido y de la experiencia. Pero eso es lo que Lacan llama una profesión. Entonces, dice más bien que la naturaleza del acto que él se ha propuesto
introducir, que es inédito, es que atañe y muy directamente ante todo, dice Lacan, a los que no hacen de él una profesión. Dice en la lección 2 del seminario 15, bastará aquí indicar que sí es cierto, como yo lo enseño, que se trata de algo así como de una conversión en la posición que resulta del sujeto en cuanto a su relación con el saber, una conversión, es decir, que posiblemente entramos al análisis, al didáctico, ¿cierto? Al análisis que Lacan dice siempre didáctico, buscando un saber sobre el sentido del síntoma, un saber sobre el inconsciente, un saber sobre los sueños, etcétera, pero lo que Lacan nos dice es que finalmente lo que hace el análisis es producir una conversión en la relación con el saber. Es decir, que el análisis muy pronto, o por lo menos al final, nos debe haber enseñado que el saber es imposible. En todo caso, que ese saber siempre tiene un punto de real, un punto de inalcanzable. Y ahí, en esa relación con el saber como imposible, con el que no se puede sumar experiencia o habilidades, Lacan va a subvertir toda certidumbre del acto. Por eso les decía que esa frase hay que retenerla de la página 348 del seminario 7. Ahora, elegí el significante acteísmo del analista como título de esta participación por algunas razones que quiero ir desarrollando, pues como en el recorrido que voy a hacer. En primer lugar, acteísmo, se escribe así, acteísmo, bueno, tengo una diapositiva, pero se deduce acteísmo, es un significante, un neologismo, una creación. Ah, ok, gracias. El acteísmo del analista, que es un título que propone Colette Soler. Lo vamos a ver. Hay dos textos de ella que se los puedo transferir si lo quieren ver, leer. Hay uno que se llama El acteísmo del analista, que fue publicado en una publicación que se llama Retour a la Paz, que, como retorno al pase en el 2000. Y hay otro que se lo publicaron en el 2020 en la Escuela Psicoanalítica de Buenos Aires, que se llama El acteísmo analítico. Entonces, me pareció muy sugestivo este término porque ella articula dos términos, el ateísmo y acto. Entonces nos preguntamos, pues si entonces el acto del analista es un acto sin Dios. Es claro que el gran esfuerzo de Lacan es situarlo sin duda como un acto sin el otro, un acto sin sujeto, un acto sin pensar, no calculable, no determinable desde las coordenadas simbólicas o imaginarias del pensamiento o del sentido, es decir, que ni pensamiento, ni sentido, ni saber sirven para nada en esto que concierne al acto. Además, que no podemos saber nada de él sino por lo que viene luego como consecuencia. No tenemos aproximación al acto sino por sus consecuencias, ¿cierto? Sino retroactivamente es una definición de acto de Lacan. El acto se sitúa en el punto donde toda estrategia vacila. Es interesante, es decir, que antes es justamente ahí donde falla algo. Lacan dice también, ahorita les voy a hacer como una reseña rápida de varias de las conferencias que Lacan va a trabajar después en este tiempo del segundo semestre de 1967, porque él dice que se puede equiparar al acto fallido, o sea, donde vacila toda estrategia, es donde se manifiesta propiamente el acto, pero al mismo tiempo el acto resuelve el impasse del sujeto supuesto saber.
Entonces podemos afirmar en principio que es efectivamente, que el acto analítico es efectivamente un acto ateo. Tal vez inclusive que no puede esperar ayuda de Dios o que no puede esperar ayuda de nadie, como lo dice en el Seminario 7, que es una cita que hemos traído muchas veces. Lacan dice, el análisis, digo, el verdadero, el que prepara para devenir analista, debe llevar al sujeto hasta el punto último en el que pueda constatar que no puede esperar ayuda de nadie. Lo dice de distintas maneras, ¿cierto? Ahorita veremos cómo van apareciendo otros problemas. Entonces, pero también es como la soledad del acto, es decir, es el acto en el que el otro no puede socorrer al analista en ese punto en el que se le escapa algo fundamental de su acción. Ahora, ¿en qué cree el analista? Lacan duda, inclusive, de la creencia de los psicoanalistas en el inconsciente. Lo dice en diferentes momentos. Por ejemplo, lo encuentran en los otros escritos, les voy dando siempre las páginas por si quieren luego ir y buscar en un texto que se llama, que es el informe a la Escuela Freudiana de París del 67. Dice, el psicoanalista no quiere creer en el inconsciente para reclutarse. ¿A dónde iría si se diera cuenta de que cree en él al reclutarse mediante los semblantes de creer en él? O sea, creen creer, me parece que es lo que quiere decir, que los analistas creen creer en el inconsciente, pero vamos a ver, Lacan constata que no quieren creer en eso. El inconsciente, por su parte, no hace semblante. Pues les digo, es una cita de la página 299 del discurso a la AFP, que ya les voy a explicar un poquito en qué consistió. No se cree en lo que se hace, le pregunta Lacan a los analistas. Eso sería desconocer que la creencia es siempre semblante en acto. Lacan reprocha a los psicoanalistas el perpetuar la ilusión de que el psicoanálisis aporta un retorno del sentido, especialmente el sentido de la vida y la muerte. Y bueno, y creo que podríamos también un poco decir, como lo comentamos en nuestra sesión anterior, ¿cierto? En la felicidad y en todas estas variantes que, que vienen luego. Bueno, entonces, esa ilusión es una forma de religiosidad, dice Lacan, que no correspondería con la verdadera naturaleza del psicoanálisis. O sea, la creencia en la ilusión de un saber y un retorno al sentido de Lacan, dice, es una suerte de religiosidad. Dos ejes entonces encuentro pues en Lacan que podemos ir pensando. Primero, el analista no sabe sobre su acto, que es la cita que estoy comentando pues de la lección del seminario 7 de la ética. Se le escapa una parte de su acción, pero por otro lado, segundo eje, no quiere saber. Esa especie de increencia o de no querer o no poder, la dificultad para entrar en el problema planteado por Lacan se hizo muy patente en unas sesiones a las que Lacan no asistió en el seminario 15, no sé si estaban vinieron en esa época, pero hay una o dos lecciones que Lacan decide cerrar el seminario solo para analistas, solo para unos analistas a los que él invita, pues el público de Lacan era un público de 500 personas o eran un público masivo, pero lo cierra porque, como les decía al principio, él está hablando es para analistas
en este seminario y le pide a Melman que coordine el debate entre los diferentes analistas que están invitados y Lacan no fue a esa sesión. Y es muy interesante todo el debate, vale la pena leerlo. Es la lección del 31 de enero de 1968 porque cuando lo comentamos aquí en el foro pensábamos en esto, o sea, es increíble. Han estado sentados durante medio año escuchando a Lacan presencial y es increíble lo poco que parecen haber comprendido lo que Lacan les había transmitido hasta ese momento. Lean esa conferencia, esa sesión, que vale la pena ver un poco eso, lo poco que habían logrado captar de lo que Lacan en presencia durante medio año había dicho sobre lo que era el acto analítico. Por eso creería que el seminario 15, que es crucial sin duda, hay que leerlo también con los otros textos pronunciados por Lacan en ese segundo semestre del 67. Lo podríamos ver. Denis, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? En el que se dedica Lacan a dar esa batalla contra las resistencias, tanto institucionales que objetaron su proposición como las resistencias de los analistas. Ah, sí. Bueno, sí, sí, está bien. La iba a poner para que se viera un poquito mejor, pero no importa, se las voy a leer y ustedes ahí la leen. Miren la secuencia que rodea este problema en la obra de Lacan. Es en 6 meses. Lacan hace todo un trabajo que va a tratar de vencer la resistencia de los analistas contra el inconsciente y la resistencia de las instituciones contra el psicoanálisis, por lo menos contra la propuesta de Lacan. El 21 de junio del 67 es la última sesión del seminario sobre la lógica del fantasma, que él anuncia que la sesión, que él pronto vendrá a su seminario sobre el acto analítico. El 9 de octubre de 1967, Lacan formula la proposición del pase, es decir, propone el pase para el reclutamiento de los analistas en estructuras aseguradas en el psicoanálisis, como él lo dice. El 22 de octubre, o sea, 2 semanas después, él hace una conferencia de clausura en el congreso que se había hecho sobre la psicosis del niño. El 15 de noviembre inicia el seminario del acto analítico. El 6 de diciembre, miren que es muy consecutivo, el discurso a la EFP. El 14 de diciembre pronuncia un texto que se llama Equivocación del sujeto supuesto saber. El 15 de diciembre, 18 horas después, el psicoanálisis, razón de un fracaso. Miren que los títulos tampoco son para nada inocentes, ¿cierto? La equivocación del sujeto supuesto saber, razón de un fracaso, el discurso a la FP. El 18 de diciembre, el psicoanálisis y sus relaciones con la realidad. Y bueno, dejé de todas maneras la reseña sobre el seminario 15, que en todo caso se publica un poco después. Ahora, ¿qué pregunta intentaba responder Lacan en el seminario sobre la lógica del fantasma? Es decir, el seminario que le precede al seminario del acto analítico. Colette Soler, yo realmente no hubiera encontrado esa pregunta, pues no hubiera dicho eso es lo que Lacan estaba buscando durante todo ese seminario. Colette Soler dice cómo un ser de palabra tomado en la alienación significante puede concluir al final de un análisis. ¿Cierto? Es decir, si la estructura que nos determina es significante, ¿cómo a pesar de eso puede haber final de análisis? Entonces, más allá de eso, el seminario del acto analítico, que es el 15, la interrogación
Lacan va a poner, digámoslo así, la lupa directamente en el papel, en la función, en el lugar del analista. ¿Cierto? Es decir, el inconsciente por sí mismo no tiene cómo terminar un análisis. Se necesita un acto. Y ese es al que se refiere Lacan con el acto del analista. Entonces, el problema que vendrá en todos los desarrollos del 67 implica la pregunta del pasaje de analizante a analista, ¿cómo se puede saber algo de esa, la expresión que utiliza Lacan en la proposición del pase es densa niebla que cubre ese pasaje? ¿Cómo se pasa de analizante a analista? La respuesta en ese momento es el dispositivo del pase para proponer unas garantías tomadas de estructuras aseguradas en el psicoanálisis. Bueno, Lacan, como Spinoza, 4 años después de la que él llama su excomunión, o sea, la excomunión, lo que Lacan sitúa como su excomunión es en el 63. En el 67 emprende un proyecto que él aspira con el que él aspira a la reforma del entendimiento. Esa fórmula es de Spinoza, pero Lacan la utiliza precisamente en su texto Razón de un fracaso, como les acabo de decir, del 67, en el que dice que él se consagró a la reforma del entendimiento. Y ese proyecto que Lacan se había propuesto implicaba, digamos, dos grandes ejes de manera muy específica que son replantear la reforma del entendimiento, es replantear la comprensión del inconsciente y replantear la práctica y la formación de los analistas. Eso es lo que él dice que se propuso en esa época. Entonces sabemos que la comunidad analítica no acogió la propuesta del PASE. A Lacan le objetaron el PASE, lo sometieron a una votación, a un voto consultivo, etcétera, pero a Lacan, el PASE no pasó en la primera proposición de Lacan. Y sin embargo, Lacan no desiste. El 15 de noviembre inaugura el seminario sobre el acto analítico y el 14 de diciembre dicta la conferencia La equivocación del sujeto de supuesto saber. Estoy más o menos repasándole lo que acabo de leer. Y 18 horas más tarde, el 15 de diciembre, Razón de un fracaso. La reforma del entendimiento, nos dice Lacan, se encontró con las resistencias, las mismas que Freud ya había advertido, la de los analistas. Así comienza la equivocación del sujeto supuesto saber, diciendo, ¿qué es el inconsciente? La cosa aún no ha sido comprendida, dado que el esfuerzo de los psicoanalistas fue durante décadas tranquilizar acerca de este descubrimiento. Por eso les traía a propósito del ateísmo y la religiosidad, la duda que tiene Lacan de que los analistas crean al menos en el inconsciente. Así que la secuencia podríamos resumirla así. Es una especie de 5 pasos. Proposición a la escuela, defensa ante el discurso ante la Escuela Freudiana de París, que se los recomiendo también sin duda. Es un texto en el que Lacan va a la Escuela Freudiana de París a argumentar, a defender las razones por las cuales él había propuesto el pase, muy poco tiempo antes, es decir, un mes antes. Entonces, proyecto de reforma, balance de un fracaso y la formulación del acto analítico inédito, como él lo dice en su reseña del seminario 15, el acto analítico, lo cito, ni visto ni conocido fuera de nosotros, es decir, menos aún cuestionado. He aquí que lo suponemos desde el momento electivo en que el analizante pasa a psicoanalista. Es muy interesante eso porque Lacan mismo dice que su proposición, él les dice, les pregunta a los colegas en el discurso a la FP
que les dice que su proposición, la intromisión del acto que él hace a través de la proposición, porque el término que utiliza es ese, es una intromisión como algo que tiene que ver con algo que rompe la secuencia, y les dice, y les pregunta si la proposición ella misma no es acto. Luego él mismo le responde, es lo que depende de sus consecuencias, desde las primeras en producirse. Habrá que ver, pues, qué querrá decir, que él hace la proposición como un acto y ella es rechazada, como Lacan analiza esas consecuencias a la luz del fracaso. Lacan decide, pues, partir de lo que hay. El analista solo se autoriza de él mismo, lo cual no excluye que la escuela garantice que un psicoanalista surge de su formación. Y el analista, dice Lacan, puede querer esa garantía y volverse responsable del progreso de la escuela, pero también Lacan dice volverse responsable del acto. O sea, pasar del analizante a hacerse responsable del acto. El proyecto de Lacan implicaba entonces una garantía para la escuela, pero no una garantía que viene del otro. No es la garantía de un saber posible, sino paradójicamente una garantía que viene de lo real, de lo imposible, del no todo, es decir, es ese real que se palpa en la experiencia misma analítica. Y es en ese sentido que esa garantía de Lacan también se podría decir es una garantía atea. No hay el Dios garante, no hay el otro que pueda responder por esa garantía, como dice Colette Soler, ni el Dios de los filósofos, garante de saber, ni el Dios de los profetas, Dios de deseo y de voluntad. Ella está citando, está parafraseando un párrafo de Lacan en la equivocación del sujeto supuesto saber. No hay el Dios de los filósofos ni el Dios de los poetas. Esa garantía que Lacan busca en lo real está sustentada en el agujero que produce la falla del sujeto supuesto saber. Y ojo con esto, porque como les digo, estamos parafraseando a Lacan. Lacan dice que el sujeto supuesto saber es uno de los nombres de Dios. Sabemos, casi que uno ahí ya podría hacer el cierre y dar la vuelta, porque siempre hemos sabido, lo hemos dicho muchas veces, que el final, que el tramo final del análisis tiene que ver con la caída del sujeto supuesto saber, es decir, la caída de Dios, de cualquier garantía de desde esa perspectiva. Pero ahí hay un asunto para considerar que Colette Soler en el texto del acteísmo analítico dice darse cuenta, sin embargo, del agujero, no dice lo que se hace con él. Y nada impide hacer con él religión. Que se sostenga la religión psicoanalítica del sentido del deseo, o que se reanime la religión que ya existe, o las dos. Entonces, ¿dónde y cómo podría alojarse un ateísmo posible? A lo que Colette Soler propone la siguiente reflexión. Ella dice, una primera respuesta paradójica, ahí donde el sujeto no está. Esto no hará por consiguiente un sujeto ateo. La ansia del otro, el famoso agujero del que hablamos, da al análisis su horizonte de ateísmo, ciertamente, porque el acto puede ir a ese lugar, el acto que es sin el otro, pero no sin objeto y no sin consecuencias, ¿cierto? O sea, no es un acto aleatorio simplemente, no sin efectos. Hay que contar con la estructura de división del sujeto que Lacan construyó y justamente en el acto el sujeto, cito a Lacan al final de la lección 5 del acto analítico, dice, y justamente en el acto el sujeto no está ahí.
es el objeto el que está activo. Ningún sujeto ateo, por consiguiente, salvo en su desvanecimiento en el acto. Ahora, luego, en la página 26 del texto que les estoy comentando de Colette Soler, el del ateísmo analítico, en la página 26 de ella dice, este ateísmo no es una cuestión de creencia, la que siempre está ligada a los semblantes. El único ateísmo accesible y capaz de operar en lo real del psicoanálisis es el acteísmo. Como ella ya se había expresado anteriormente, en realidad hay 20 años de diferencia entre los dos textos que estoy comentando. A veces uno se sorprende de encontrar como nuevo algo que lleva más de 20 años de haber sido publicado, pero esa novedad reimpulsa el trabajo. Entonces ella dice, no hay más acteísmo, como se había expresado antes, agregando la C del acto al ateísmo. Nada locuaz, nada declarativo, refractario a la profesión de fe, el acteísmo. Pero el acto es como el inconsciente. También aquí hay una definición muy importante. No es un lugar turístico, la cita, las referencias de ella. Uno no se instala ahí. Su estructura temporal es la del corte, la estructura del acto. Es el corte, acteísmo puntual, si se puede decir, y que no puede legitimar ninguna teología. Sería cómico, por lo tanto, que los analistas se hicieran heraldos del ateísmo, la nueva religión de los ateos, ¿cierto? Porque esa es la pregunta que finalmente quedaría. Esto creo que se puede efectivamente articular con la búsqueda de Lacan de que en la formación de los analistas lo que cuenta es que el analista encuentre en su propio análisis las razones de su acto. Estaba en estos días escuchando la grabación de la conferencia de Elizabeth Tamer, que fue el lunes en el seminario sobre la formación del analista que dicta Pedro Pablo, y ella insiste mucho en el analista, didáctico. Perdónenme, es un error gravísimo lo que acabo de decir. El análisis, didáctico. Y ella subraya la coma. Es decir, que el análisis, no hay más que análisis didáctico. Pero ¿qué es lo que nos enseña el análisis? ¿Cierto? Entonces, lo que se juega en un final de análisis es la falla del sujeto supuesto saber, su caída, la caída de los soportes simbólicos del otro, la constatación de la falta en ser. Ahora, cito a Lacan en la clase 5 del seminario sobre el acto analítico. Él dice lo siguiente: habría que darse cuenta de que el sujeto supuesto saber queda reducido al final del análisis al mismo no ser allí. El sujeto no está en el acto y allí el sujeto supuesto saber a lo que queda reducido es al no ser allí, que es el que es característico del inconsciente mismo, y que este descubrimiento forma parte de la misma operación. Entonces, vuelve Lacan sobre el mismo punto y repite lo siguiente: la puesta en cuestión del sujeto supuesto saber, no se les olvide que ha dicho que el sujeto supuesto saber es el nombre de Dios en la experiencia analítica, la subversión de lo que implica, yo diría, todo funcionamiento del saber, y que miles de veces he interrogado ya ante ustedes. ¿Dónde estaba entonces ese saber? Ya sea el del número transfinito de Cantor o el del deseo del analista antes de que se supiera. Es una pregunta de Lacan en la sesión 5 del seminario. Quizás solamente desde allí se puede proceder a un resurgimiento del ser cuya condición
es darse cuenta que si su origen y su reinterpelación, la que podría hacerse del significante del otro, finalmente desvanecido hacia lo que lo reemplaza, puesto que además es de su campo, del campo del otro, que ese saber no está más que dirigido a producirlo como objeto A. O sea que el movimiento que hace Lacan. Denis, ¿podríamos pasar a la última diapositiva, por favor? Bueno, este esquema lo pueden haber visto muchas veces, pero lo voy eso, gracias. Si le das clic en la copita, eso, nos permite ver este esquema que es muy complejo, yo no lo comprendo todo todavía, pero es lo que voy a desarrollar enseguida a partir de esto que Lacan está diciendo allí. Miren, miremos, pero los que estén conectados tal vez no ven esto, pero bueno, pongámoslo aquí. Esto se llama un grupo el grupo de Klein, es como se llama este diagrama. En la parte superior derecha, Lacan escribe o no pienso o no soy, que lo voy a desarrollar un poquito también enseguida. Lacan dice que es imposible pensar el acto analítico sin la transferencia, es decir, que implica el acto en la experiencia, en el acto de la experiencia analítica propiamente dicha. Y de este no ser ahí, que ya lo vamos a mirar cómo llega a la canal no soy o no pienso, miren que el efecto de esta flecha, ¿cierto? El efecto de esta flecha y el efecto de esta flecha y el de esta flecha, todas van a la producción del objeto A mediante la castración, ¿cierto? Eso es, digamos, una definición más o menos general. Ahora, aquí está el asunto de la verdad, que Lacan dice que en esa caída se juega algo del orden de la relación con la verdad. Y ya vamos a mirar un poquito también qué es lo que Lacan va a situar a este lado. En el lado izquierdo superior, en donde Lacan sitúa al sujeto. O sea, en cierta medida Lacan en este esquema, la propuesta pues, de lectura que les traigo, en la parte superior sitúa al analista a la derecha y al analizante a la izquierda. Pero el yo soy del lado del sujeto está puesto del lado del analizante y el o no pienso o no soy del lado del analista. Y entonces retomo el punto en el que Lacan señala, perdón, que la producción de esa operación, porque todas las flechas conducen a ese lugar, es la producción de el objeto A. Voy a leer un poquito más un párrafo de él y voy a pasar a otro punto, pues para poder hablar del o no pienso o no soy. Eso sería también darse cuenta que el ser, tal como puede surgir de cualquier acto que sea, es ser sin esencia. Como son sin esencia todos los objetos A. Es lo que lo caracteriza. Objetos sin esencia que pueden o no revocarse en el acto a partir de esa especie de sujeto que, lo veremos, es el sujeto del acto. Es lo que estamos buscando, ¿cierto? De todo acto diría en tanto que el sujeto, supuesto saber, al cabo de la experiencia analítica, es un sujeto que en el acto no es. Y de ahí el giro crucial de la pregunta por si ha surgido o no el deseo del analista. Bueno, es el correlato del acto analítico que implica el relevo de un acto tal que destituye un sujeto, perdón,
tal que destituye en su fin al sujeto mismo que lo instaura. Es muy interesante esa definición, o sea, el analista debe instaurar el acto analítico, pero él es el desecho que va a quedar de ese mismo acto instaurado. Es en esa misma operación que el psicoanalizante podrá devenir analista. Allí donde era analizante, ¿podré advenir analista? Es una pregunta. Sería la definición de acto. Entendiendo con Lacan, lo cito en el psicoanálisis Razón de un fracaso, en la página 367, para que si quieren ir a buscarlo en los otros escritos, dice, el acto es aquello por lo cual el psicoanalista se compromete a responder de él. Si el didáctico lo prepara para ello, cómo se pasaría de lo uno a lo otro si el fin de uno consistiera en la puesta a punto de un deseo que empuja al otro. O sea, aquí Lacan está pues precisamente mostrando cómo es gracias a que el resultado de la operación analítica es que la caída del sujeto supuesto saber termina produciendo ese desecho que es el analista como objeto, él podrá volver al lugar de la gente, pero en condición de objeto, ¿cierto? Porque sabemos que ese es el piso de arriba del discurso analítico. Bueno, ahora, Lacan nos plantea, Denis, ¿podrías poner por favor la penúltima? Lacan nos plantea un problema fundamental, tengo aquí un apartadito que titulé o no pienso o no soy, que lo titulé El cogito lacaniano. Esa es pues una sugerencia mía. Lacan nos plantea entonces un problema fundamental. Él mismo se encuentra ante ese problema en la medida en que el acto objeta el pienso, luego soy, del cogito cartesiano, comentado por Lacan en muchos momentos de su enseñanza. Muchas veces lo trata así: pienso, luego soy, cogito, ergo sum, y hace la crítica de si Descartes forcluye el sujeto, de si con ese cogito surge la ciencia moderna, etcétera. Pero en este seminario y en el 14, Lacan va a producir una operación muy interesante que no sé si ya la han leído, pero volvámosla a mirar. En este seminario lo retoma, también como lo había planteado en la lógica del fantasma. Lacan echa mano de la lógica de De Morgan. Tengo una diapositiva con la lógica de De Morgan, pero es muy compleja y no me parece estrictamente necesario. Les voy a plantear cómo la podemos leer. Bueno, estas son las leyes de De Morgan. Esto está citado tal cual por Lacan en el seminario 14. Él dice, es un lógico matemático del siglo pasado, y de él va a extraer, digamos, creo que es la última, dice, las reglas se pueden expresar, la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Ahí voy a resumir esa diapositiva. Denis, por favor, pasamos a la siguiente. Entonces, la fórmula sería la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces, tenemos A y B, dos proposiciones, ¿cierto? La rayita azul arriba, espero que se vea que es la negación. Entre paréntesis están A y B negados, que es el primer paso de la fórmula de Morgan, que sería no A y B, es como se lee el paréntesis de arriba, es lo mismo que no A o no B. Por eso es la disyunción de las negaciones. Y también no A o B es lo mismo que no A y no B. Entonces, el cogito cartesiano es pienso, luego soy. Lo que leeríamos: A, pienso, luego B, existo. Si los negamos, si los sometemos a la fórmula de Morgan, pues en realidad Lacan lo hace así, tal cual ustedes lo encuentran en el seminario sobre la lógica del fantasma y vuelven en el seminario del acto analítico. La transformación sería entonces o no pienso o no soy.
que es el cogito, pues, que podría decir. Entonces, Lacan echa mano de la lógica de De Morgan para extraer las consecuencias implícitas del cogito cartesiano, tal vez para mostrar su reverso, como lo había hecho ya con Kant con Sade. Entonces, este recurso de Lacan a la lógica para mostrar el reverso cartesiano en relación con el ser va a ser puesto en juego justamente para dar cuenta del lugar del analista en su relación con el acto analítico. Denis, por favor, pasamos otra vez a la última. En la sesión 6 del seminario termina con ese cuadro. Él dedica toda, o sea, él va construyéndolo. Hay un texto de Colette Soler que se llama La política del acto, que ella lo lee todo casi que parte por parte. Entonces dice, en el seminario 15, bueno, entonces Lacan, bueno, entonces, este recurso de Lacan a la lógica para mostrar el reverso cartesiano en relación con el ser va a ser puesto en juego justamente para dar cuenta del lugar del analista en su relación con el acto analítico. Lacan no cesa de señalar que el analista no sabe o no puede saber sobre su acto. No cesa de señalar la incompetencia del analista. En el seminario 15 establece el esquema que se suele conocer y que no es fácil de articular, que es este que tenemos allí. Utiliza en primer lugar un esquema del grupo de Klein con 4 esquinas o 4 ángulos, atravesado por una diagonal en la que Lacan sitúa la transferencia. No cesa tampoco de decir que sin la transferencia no es posible concebir el acto analítico. Ahora, al extremo superior izquierdo del esquema, escribe entonces lo que llamo el cogito lacaniano. O pienso o soy, como él lo expresa, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Pero notemos bien que es allí donde Lacan va a situar como el punto de coyuntura de donde parte el acto. Entonces, el soy donde no pienso y pienso donde no soy es una articulación de un nuevo cogito que se sitúa en la intersección de dos imposibles, el ser y el pensar en el acto analítico. O sea, el acto no se piensa y ahí no hay sujeto. El asunto es mucho más complejo porque en el seminario 15, pues que venimos comentando, Lacan retoma, no lo voy a profundizar, el Boes-Bar Solig Verden de Freud para decir algo así, lo voy a leer más o menos así, allí donde el sujeto del inconsciente era, debo advenir analista. Advenimiento en acto, a ver si tengo acá una citica así, advenimiento en acto nunca como estado. Y en el seminario 17, Lacan vuelve a comentar ese Boes-Bar Solig Verden y dice, es al analista y solamente a él que se dirige esta fórmula que comenté tan a menudo del Boes-Bar Solig Verden. Si el analista trata de ocupar ese lugar arriba, a la izquierda, no aquí, sino en el discurso analítico, ¿cierto? Es decir, en el lugar de la gente, a la izquierda que determina su discurso es justamente por no estar absolutamente allí para él mismo. Allí donde ello era, el gozar del otro, es allí donde ello estaba que yo, en tanto que profiero el acto analítico, debo venir. Ese resumo, porque Lacan pues vuelve en el seminario también a comentar esa fórmula. Ahora, en el texto que se llama del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad, que por eso los reseñé todos al comienzo, en los otros escritos, en la página 379, hace una diferencia que nos permite aproximarnos a la parte superior del esquema.
Del lado derecho superior, la disyunción del o no pienso o no soy, soy donde no pienso, del analista y dice, lo que expresa el yo no pienso del analista es esa necesidad que lo arroja en el deseo. No tengo todavía muy claro qué quiere decir en esa frase, porque en otra parte, él no puede ser sino un yo no soy. Está hablando del analista. Y en la parte superior izquierda del lado del analizante, Lacan sitúa la alienación con su yo pienso. Miren que la línea que va del o pienso o soy a la izquierda es la que se llama la alienación, que por eso decíamos la alienación significante, es decir, es un sujeto, es lo que representa un significante para otro significante. Esa es la dimensión de la alienación con su yo pienso, que constituye su fantasma como motor de la realidad psíquica, en tanto que sujeto dividido, lo que no es posible sino a condición de darle al analista la función de que él no puede ser, sino desvaneciéndose de manera automática en su acto. Es correlativo. Bueno, eh, yo creo que puedo ir más o menos dejando allí porque estoy comentando como otros apartados del seminario que son precisamente sobre el cuadro, pero que ya no dirían mucho más. Ahora, para terminar, para que tengamos un ratico para el debate, Colette Soler termina su texto, el del acteísmo analítico, en las páginas 30 y 31 diciendo lo siguiente, diría de buen grado, por lo tanto, ateísmo posible, pero no prescriptivo, o sea, no obliga para nadie. Ahora bien, en este punto de ciencia a psicoanálisis hay asimetría. Miren lo interesante que ella va a traer acá. El saber de la ciencia es ateo, creo que lo sabemos, no es teísta. De hecho, Lacan dice que fue la ciencia realmente la primera que destituyó al sujeto de su supuesto saber. Pero el sabio puede ser creyente, pues si quiere. Pues eso no cambia nada en su práctica de sabio. Nada al saber de la, eso no cambia nada ni en su práctica de sabio ni al saber de la ciencia que él practica. También recuerden lo que Lacan decía de la angustia del sabio. Ella no detiene a la ciencia. Sus creencias tampoco, no la influyen. En el psicoanálisis es diferente. La alternativa que acabo de evocar en cuanto a la posición final del analizante, alternativa entre la religión del deseo, es decir, del agujero, y el ateísmo de lo real, repercutirá inevitablemente sobre su práctica, por poco que se atreva a hacerse analista. O sea, ser un creyente afecta nuestra práctica. Un creyente, ya dijimos, en la religión del deseo, en la religión del sentido, en la religión de cualquiera ella o en la religión existente, tiene consecuencias sobre este acto. Más precisamente repercutirá en su modo de interpretación. Es decir, que buscará en la interpretación el anhelo de un retorno del sentido, como lo decíamos al comienzo. Y según que ella apunte o no a lo real fuera de sentido, y no solo al sentido, perpetuará o no el psicoanálisis en su dimensión religiosa. ¿Y por qué no? Dice ella, hay una razón. Esta dimensión religiosa del psicoanálisis no puede ponerse a la altura de las religiones establecidas más colectivizantes y que demandan menos esfuerzos de los sujetos.
Para el psicoanálisis, la única oportunidad de estar a la altura es poner frente a lo real de la civilización de la ciencia, su propio real, el que da su especificidad a cada parlet, a cada hablante ser. Ella propone algo que no lo desarrollé, pero que se puede trabajar en los textos, y es que es por eso que es muy importante trabajar esta teoría del acto ateo, ¿cierto? Sin el sujeto supuesto saber, sin las garantías simbólicas, sin el inconsciente sentido freudiano, y trabajar correlativamente eso con el inconsciente real. Porque ella dice la tarea de actualizar el acto y la interpretación a la hora, o sea, ponerla a punto con respecto al inconsciente real, dice no es para mañana. Y para los que no sigan, sino para hoy. O sea, no son como que las generaciones venideras que se ocupen del psicoanálisis podrán hacer esta tarea de poner a punto el psicoanálisis con respecto al inconsciente real. Ella dice, es para hoy. De lo contrario, existe el riesgo de que no haya generaciones futuras. Me parece que es bastante contundente lo que ella dice, es decir, que podríamos volver a poner el psicoanálisis, volver al psicoanálisis una religión. Entonces, propongo yo que se podría escribir también el ateísmo para señalar que su posición se establece finalmente en el lugar de la, que podrá venir como causa del acto en el discurso analítico. Es el destino que finalmente tiene el sujeto supuesto saber una vez destituido de su función, una vez constatada su parte del analizante, por parte del analizante su falla. Creo que sin duda esa es la pregunta de Lacan cuando piensa en la escuela. Y recordarán, tampoco lo voy a desarrollar porque ya termino con esto, que Lacan se pregunta cómo se hace una institución con los dispersos disparejos. Eh, la escuela no podría ser entonces una nueva iglesia, ¿cierto? Sino porque no hay modo de hacer eh, espíritu de cuerpo, digámoslo así, en la escuela. Después les mando ese texto de esa conferencia de Elizabeth Tamer que vale la pena leerla porque precisamente ella dice, pues en la institución se juegan los fantasmas, la concepción de la realidad de cada uno, los modos de hacer de cada uno, pero eso no es lo que define a la escuela. También precisa una cosa muy importante, y es eh, que eso no es lo que define a la escuela, y que realmente el discurso analítico no opera sino exclusivamente en la experiencia analítica. O sea, el acto analítico es exclusivo del acto analítico. Bueno, hasta aquí pues también uno termina como resumiendo mucho de los diferentes textos que propone, pero les dejo ahí un poquito como la inquietud para que revisen. Yo quiero precisar algo porque creo que dije un error. No me acuerdo si dije del fracaso del sujeto supuesto saber, pero la página 357 de la equivocación del sujeto supuesto saber, en el que Lacan dice que eh, el sujeto supuesto saber es uno de los nombres de Dios, y en el que compara el Dios de los filósofos, el Dios de los poetas, el Dios cristiano, el Dios de Pascal, el de Moisés, etcétera, etcétera, corresponde al texto de la equivocación del sujeto supuesto saber, la página 357.
No recuerdo a cuál me referí, cómo lo nombré. Bueno, muy bien. Entonces podemos pasar preguntas, objeciones, comentarios. De los otros escritos. Yo tengo una pregunta. Tienes que coger el micrófono, acuérdate. Eh, sí, está funcionando. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿sí? La lógica, ¿cierto? Que fue constituida y planteada sin el inconsciente. Esos diagramas de Morgan y toda esta lógica, ¿cierto? Entonces, me da la impresión que entonces Lacan ubica o aplica esa lógica en el inconsciente. Ujú. Entonces, esto, ¿qué genera? Un desmoronamiento de la lógica o otra lógica del inconsciente. Pues, ¿qué es? Porque hay un traslado de algo que se construyó sin saber del inconsciente y, ¿cierto? Entonces Lacan llega y coge eso y lo ubica en el inconsciente. ¿Eso qué genera? Sí, eso genera esto que vimos. Es decir, que Lacan puede pasar, porque en realidad Lacan no se le aplica al inconsciente. Lacan le aplica la lógica, los principios de lógica como una regla de tres. Uno puede hacer un análisis con una regla de tres en cualquier disciplina, ¿cierto? Lo que hace es si tal cosa funciona de tal manera, la otra cosa de qué manera funcionará. Es el modo de aplicar una regla. Lacan aplica esta lógica, pero se la aplica es al cogito cartesiano. La utiliza es para leer el cogito cartesiano y mostrar el reverso, ¿cierto? Y yo creo que inclusive hay y yo creo, Ibardo, que Lacan lo hace todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, Y es muy interesante porque Lacan toca el corazón de los problemas cuando lo lee, por ejemplo, Can con Sade. Para los filósofos eso es una cosa imposible de sostener y de soportar. Y, pero Lacan los lee de una manera tal que puede mostrar el reverso, es decir, el decir del filósofo que está poniendo en cuestión. Entonces él dice, por ejemplo, porque articula Kant con Sade, ¿cierto? Porque él dice, por ejemplo, que Kant dice, lo que han leído los kantianos toda la vida, que el imperativo categórico es un imperativo categórico universal, ¿cierto? Y que es una relación pura a la ley, y Kant lo dice, ningún afecto debe formar parte del imperativo categórico. Dice, salvo el dolor. Y Lacan dice, Kant es de la opinión de Sade. O sea, en un pequeño punto de giro, Lacan muestra que la condición fundamental para Sade es el dolor y es el único afecto que Kant. Luego uno se va a leer y Kant lo dijo. O sea, son 2 o 3 páginas en la metafísica de las costumbres en la que Kant explica por qué el dolor y cuál dolor. La humillación, el dolor narcisista, el rebajamiento de sí, si eso operó en el sujeto, es porque el imperativo categórico operó. Entonces, realmente Lacan no lo inventa, encuentra la fórmula del reverso. Yo diría que aplicarle, porque esta fórmula no se la aplica al inconsciente, se la aplica a Descartes y saca consecuencias, que por eso yo lo llamé que el cogito lacaniano más bien es o no pienso o no soy.
También Lacan pone en cuestión lo que la modernidad leyó del cogito cartesiano, que lo leyó como una certeza. Pienso, luego soy. Pero Descartes no lo formuló como una certeza. En la tercera meditación metafísica, precisamente después de que ha puesto en cuestión todo saber, todo principio de realidad, toda historia, todo mito, se quedó sin ojos, sin manos, sin pies, ya no puede creer en nada, pero dice, solo de una cosa puedo estar seguro, si pienso, soy, o sea que en Descartes es un condicional. Yo lo que creo es que realmente Lacan no solamente traspasa, es un lector y no lee los enunciados, no lee los dichos, lee el decir que está implícito en los autores. Cuando dice el inconsciente de Freud es el inconsciente estructurado como un lenguaje, Freud no lo dijo, pero es el decir de toda la elaboración de Freud, de toda la lectura de Freud sobre los síntomas, los sueños. Si ves, entonces él aplica una fórmula, pero no la inventa directamente, en ese caso no. Podríamos decir entonces que en ese decir encuentra el inconsciente, en esas reflexiones. Puede ser. Pues, Pero entonces mira que no cualquiera, ¿cierto? Sino el inconsciente sin saber, el inconsciente en donde el sujeto no está, el inconsciente que determina la relación a un objeto sin esencia, sin garantías, sin Dios, ¿cierto? No es el inconsciente freudiano el que él va a encontrar. Pero sí, me parece muy, 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 muy interesante tu pregunta. Acordate cómo trabaja también a la lingüística. Entonces él después dice, yo no hago lingüística, hago lingüistería. O sea que cuando Lacan introduce los problemas de otra disciplina en el psicoanálisis, los pone al servicio del psicoanálisis, ya no están más en las coordenadas de su origen. Me acuerdo que una vez un psicoanalista francés decía que Lacan era una especie de ladrón de conceptos, pues y de problemas, porque extraía de la filosofía, de las matemáticas, de la lógica, conceptos y problemas, pero al introducirlos al psicoanálisis les cambia completamente su sentido es que en el inconsciente todo cambia de sentido. o no tiene sentido. No tiene sentido. Claro, pero lo que Lacan dice es que no está ahí, mm, que, no, que ahí no está, que ahí no hay el sujeto. Y claro que Lacan los lee a los filósofos, Lacan lo debate con ellos y por supuesto que extrae consecuencias muy importantes para pensar el sujeto del psicoanálisis, llamémoslo así. Dime. Denis. Bueno, repito, la pregunta primera Ajá. es si el psicoanalista no quiere o no puede creer. Lo segundo, que agradezco muchísimo la exposición sobre el acteísmo, entre otras cosas, porque me hace pensar que efectivamente la posición atea es consecuencia de un final de análisis que nos invita a pensar también, y lo decías claramente, cómo las creencias que tenga el analista, también pueden llamarse los prejuicios, ¿cierto? Tienen efectos en la conducción de la cura y que pareciera ser que efectivamente se requiere un final para poder, un final que produce el ateo, no el ateo como no creer intelectualmente,
sino como consecuencia del encuentro con lo real, eh, es consecuencia de ese encuentro con lo real, entonces no creer. Y lo tercero es como lo siguiente, no sé si llamarlo una paradoja. Si bien el acto no se puede pensar, es como estructurar el acto, ni ser calculado, ni ser pensado en el dispositivo lacaniano, ¿sí? No obstante, lo paradójico me parece a mí es que ese analista de todas maneras requiere teoría previa, aunque no la use ni la pueda usar en el acto, ¿sí? Ah, Y tendría que pensar o teorizar su acto posteriormente, ¿sí? ujú. Interrogar incluso qué pasó ahí también en el dispositivo del control, ¿sí? Entonces, si viene sin teoría, sin cálculo, No es en no teoría. es sin teoría, sí, exacto. Sí. Sí, muy, a ver, lo segundo lo considero más un comentario, ¿cierto? Que estoy de acuerdo. La primera, yo creo que en la primera son las dos. O sea, no puede creer. La pregunta es, ¿no puede saber o no puede creer? ¿O no quiere? Claro. Yo creo que la propuesta de Lacan es que en realidad, y por eso empecé con esa cita del seminario 7, que tiene altamente conciencia de que no puede saber lo que hace en psicoanálisis. Eso creo que es así, pero lo que él está señalando a los analistas todo el segundo semestre del 67, que es que de verdad hay que trabajar esos textos, es que no quieren creer. Es que ellos mismos, porque recuerden esa cita que yo les leía, Lacan dice que él se encontró en su proyecto de reforma del entendimiento que no tenía y no supuestamente dos ejes. Uno, actualizar la noción de inconsciente y dos, pensar la formación de los analistas y la práctica de los analistas, no más esos dos ejes tenía y se encontró con la resistencia de los analistas. Lacan dice, se han dedicado por años a tranquilizar respecto de ese descubrimiento. Es decir, hacer de cuenta que no pasó nada, a no querer saber sobre el inconsciente. Y Lacan dice que no quieren reclutarse por la creencia en el inconsciente. O sea, Lacan es bastante directo para referirse a las resistencias de los analistas. Y lo hace en el discurso a la AFP también, en el que está protestando un poco por haber rechazado la proposición del PASI. Lo que dice es que hay una resistencia institucional que de alguna manera los llama como la sociedad, no me acuerdo cómo es que les dicen, los AMDA, que son como la sociedad de los analistas contra la sociedad contra el discurso analítico. Entonces sí, no puede porque efectivamente en su acto a él, para él está velado, es inalcanzable el real que está en juego, que retroactivamente va a poder evaluar por sus consecuencias. Y ya te voy a decir algo sobre eso que tiene que ver con tu tercera pregunta, pero creo que son las dos. Por un lado, la de que no se puede saber, que ese real hace esa imposibilidad y que eso nos tiene que modificar de alguna manera la relación con el saber. Pero la otra es la crítica directa de Lacan, además la hace desde el 58 en la dirección de la cura, que está comentada precisamente en esta conferencia del seminario 7, ¿cierto? Que él dice, vayan a mi texto sobre la dirección de la cura, que ahí es en donde nos remite a la dimensión del juicio. Ahí lo llamaba juicio. En este seminario lo va a llamar juicio, pero posteriormente acto. Ahora,
La última pregunta tuya me parece muy interesante porque tiene que ver inclusive con el tema que se está preparando para el Simposio Interamericano en Buenos Aires. También en algún momento lo vimos porque en la nota italiana Lacan habla del analista doble. Uno, el que es en el acto sin pensar, o sea, el que realiza el acto, que no es ahí, que es un acto sin pensar, pero el otro que tiene que pensar sobre las consecuencias de su acto. O sea que es sin la teoría, pero no sin la teoría. El asunto es que la teoría no nos da una técnica de qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, qué conviene, qué no conviene, que sería una deontología y no la ética, que es la que estamos explorando precisamente. Pero esa dimensión doble del analista creo que es muy importante. Para Buenos Aires también le voy a pedir a Denis que les mande esa información, lo llama, el de Buenos Aires se llama, para ver si lo tengo por acá, el analista y el clínico. Está separado en esas dos funciones, el que es en acto y el que lo tiene que pensar. Pero cuando lo piensa, ya piensa el acto que ya fue, que ya no hay vuelta atrás, porque una de las características del acto es esa, que es un antes y un después. Entonces, sí, esto lo encontramos nosotros en nuestra página, en la página de la internacional, pero allí está trabajado precisamente ese analista doble, como dividido entre el analista y el clínico. Clara, en el chat tenemos un comentario y pregunta y también Mariluz tiene la mano levantada. Bueno, que la persona que escribió el comentario no lo podrá leer. Creo que no, pues creo que la ha escrito antes que tiene como dificultades con la cámara el audio, creo. Bueno, entonces escuchemos la pregunta de Mariluz y luego leemos, ¿te parece? Porque yo no lo tengo todo a la vista. Sí, yo puedo leerlo en dado caso. Ok, gracias. Entonces, Bueno, Mariluz, Buenas noches, muchas gracias Clara por tu trabajo. Clara, entonces aquí pues como pensando, entonces podríamos decir que este acto pues como el fin del análisis sería un acto que tiene como consecuencias una posición atea, ¿cierto? Del que ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Ya no el analista o o sí, el analista no podría volver a creer. O sea, no estaría más, ya no tendería a creer en los ideales, por ejemplo, o a estar del lado de los ideales. sí, de O acuerdo. sea, es decir, mi pregunta ¿es una posición? O sea, ya no habría que, no se vuelve a creer más, o al menos está advertido de pues como de la creencia, pues o como de caer en los ideales. Sí, yo creo que esa es, digamos, la lectura que nos da Lacan. Y por eso en la sesión anterior precisamente habíamos comentado la demanda de felicidad y la promesa analítica, revisando los que Lacan llamó los ideales analíticos en el sentido, ¿cierto?, de la promesa de la felicidad por la vía de la completud, de la autonomía, de la no dependencia, la completud genital, la promesa del amor, etcétera. Claro, es que, porque uno diría, ¿y por qué el analista no puede creer en esos ideales?
En realidad el asunto es que ya cayeron al final del análisis. El análisis lo que hace es ponerle a prueba que todo eso, de hecho en el seminario 7 Lacan lo dice como de una manera muy interesante, ya la he leído otras veces, pero la vuelvo a leer un poquito porque Lacan dice, porque precisamente en esa lección que es la que estamos comentando hasta hoy, dice lo siguiente cuando lo leíamos, ¿cierto? Y es que lo que el analista, lo que conviene recordar en el momento en la página 357, en que el analista se encuentra en posición de responder a quien le demanda la felicidad, la cuestión del bien soberano se plantea ancestralmente para el hombre. O sea, siempre esa ha sido la búsqueda del hombre en la felicidad, pero el analista sabe que esa cuestión es una cuestión cerrada. No solamente lo que se le demanda, él no lo tiene, que ya sería una posición ética de alguna manera, o sea, no hay, prometer lo que no tiene finalmente, él no lo tiene sin duda, sino que además sabe que no existe. ¿Y cómo adquiere ese saber? Dice Lacan, haber llevado a su término un análisis no es más que haber encontrado ese límite en el que se plantea toda la problemática del deseo. O sea, no es una zeta, no es cierto, no es un incrédulo, es alguien que ha hecho la prueba hasta el final de que eso que la humanidad pide no existe, el bien soberano. Y entonces dice algo más, que no sé si este parrafito sí lo hemos leído, pero este es muy interesante, dice, es por haber llevado hasta su término el análisis. Nunca, yo creo, ni Lacan ni Freud dejaron de considerar que esa era la condición. La teoría es importante, pero la condición es el análisis. Por eso Lacan dice análisis, coma, didáctico, es decir, que el saber no se adquiere por la teoría, se adquiere por el análisis mismo. Entonces leo este otro parrafito, Mariluz, también de la página 357, dice, la novedad del análisis es que esta problemática sea central para todo acceso a una realización cualquiera de sí misma, de sí mismo. Sin duda, en el camino de esa gravitación, el sujeto encontrará muchos bienes en el análisis. Todo el bien que él puede hacer. Pero no olvidemos lo que sabemos muy bien porque lo decimos todos los días del modo más claro. Solo lo encontrará extrayendo a cada instante de su querer los falsos bienes. Al agotar no solamente la vanidad de sus demandas, es decir, que lo que ha pedido no lo quería, en la medida en que todas son siempre para nosotros demandas regresivas, sino también la vanidad de sus dones, ¿cierto? Es decir, que también nos ofrecemos al otro como un don de amor. Y lo que Lacan dice es que finalmente haber llevado el análisis hasta el final es que ha hecho caer el peso de todos esos falsos bienes, de las ilusiones, si se quiere, digámoslo así. El análisis le ha permitido agotar la vanidad de sus demandas, que eran vanas y vanidosas, yo creo también, y al mismo tiempo la vanidad de sus dones. Entonces ahí yo creo que es como la otra versión que nos da Lacan de por qué es al final del análisis, pues que tiene que haber habido análisis para que el analista pueda saber que no tiene con qué responder, porque también lo discutíamos esta mañana en un cartel, por qué el analista no responde a la demanda, ¿cierto? En primer lugar, porque él no tiene con qué responderla. Porque sabe. Y en segundo lugar, porque sabe que la demanda es siempre demanda de otra cosa. Digamos, sabe, entre comillas, para que dejemos ese sabe, en el sentido de que es un saber que no pudo haber adquirido, sino
por su análisis. ¿Qué piensas, Mariluz? Sí, Clara, me parece muy interesante este punto que tú señalas, que pues que acabas de leer de Lacan, que es alguien que ha puesto a prueba, ¿cierto? Todos los ideales, o sea, no es una persona simple, o sea, no es simplemente no creer, pues porque sí, sino que es un trabajo que se hace durante un largo periodo de tiempo en el que se ha puesto a prueba todos esos ideales. Y entonces, pues entiendo aquí como este término de acteísmo como un acto que produce, pues que produciría una posición atea, pues así, así como que estoy entendiendo ese término, pero después de un, pues como pues como de un pasaje, un largo pasaje. Perdón, creo que se me fue después de un largo pasaje en un análisis, así pues como que entiendo o logro pues como extraer de tu trabajo. Ujú. Gracias, Clara. Gracias, Mariluz. Entonces, Jamie, leemos el té, porque yo no veo sino, donde yo estoy, no veo sino una parte del comentario. Es, termina en Es, bueno, Juan José escribe, gracias Clara por la presentación, un comentario. El cogito cartesiano, como pienso, luego soy, y el cogito lacaniano, articulado al acto analítico, como allí donde no pienso soy, allí donde no pienso hago acto analítico, allí donde no pienso puedo advenir analista, allí donde no pienso no creo, y signo de pregunta al final. Ay, Juan José. O sea, estoy tentada de decirte que sí, que estoy de acuerdo, pero habría que volver a leer como en filigrana, porque digamos, Lacan no dice donde no pienso soy, donde no soy pienso, que esa es, digamos, una de las lecturas que tenemos de esa división de Lacan, pero el que él deriva de la lógica de Morgan es o no pienso o no soy. Y en realidad lo que quiere señalar es que ni piensa ni es, no es en ningún lugar, porque ahí yo me atrevería como a proponerte que pensemos esto de esta manera, y es que en el acto analítico, que es una de esas citas que yo traía, lo que el analista, a dónde llega finalmente el analista, es al lugar del objeto A, o sea que ya no importa tanto si o no pienso o no soy, sino al lugar del objeto A, que Lacan, lo cito textualmente, dice lo que reemplaza, puesto que además es de su campo, del campo del otro, que ha sido arrancado, a saber, es ese objeto que se llama el objeto A. Y entonces dice que el ser, entonces, eso sería también darse cuenta que el ser, tal como puede surgir de cualquier acto que sea, el ser que puede surgir no es donde no pienso, soy, ¿cierto? Sino el ser que podría surgir de cualquier acto que sea es un ser sin esencia. O sea, donde soy, no soy. Yo no sé si se puede un poco como decir, yo no sé qué piensas, Juan, porque digamos, en principio podría decirte que sí, que estás parafraseando correctamente, pero este punto yo pienso que es clave, porque el ser del analista que se juega realmente en el acto es el ser de objeto. Y pues tengo que decir algo, o sea, he leído varias veces ese seminario y para mí fue nuevo eso. No lo había notado. No me había percatado como de ese, que el ser, tal como puede surgir de cualquier acto que sea, es ser sin esencia. Como sin esencia son todos los objetos A.
objetos sin esencia que pueden o no revocarse en el acto a partir de esa especie de sujeto que no es ahí. Entonces, si ves, tengo la impresión de que realmente leyendo un poco más en detenimiento este punto de Lacan, de este seminario de Lacan, podría uno decir que Lacan avanza más, ¿cierto? En la formulación de ese problema. Y en el Boes Bar, como lo lee en el seminario 17, porque siempre hemos leído, o sea, Lacan tiene por lo menos 25. Alguna vez hice como el ejercicio de leer los diferentes comentarios de Lacan del Boesbar, Solig Verden, y él hace muchos cambios, porque depende del momento de la teoría en el que lo lee. Pero aquí en el seminario 17, ya después del seminario del acto analítico, él dice, es al analista y solamente a él a quien esta fórmula se dirige. Boesbar, Solig, Verden, si el analista trata de ocupar ese lugar arriba a la izquierda, es decir, el del objeto A, sin esencia, ¿cierto? Creo que podemos ya ir parafraseando y leyendo así. Si el analista trata de ocupar este lugar arriba a la izquierda que determina su discurso, es justamente por no estar absolutamente allí. Allí donde ello era, el gozar del otro, es allí donde ello estaba que yo, en tanto que prefiero el acto analítico, debo venir. Pero la condición es que es a condición de no estar ahí. Bueno, ¿qué piensas, Juan? Ah, bueno, Juan no tiene micrófono. Yo tengo una, No he escrito, pero si escribe te aviso. Carlos. bueno, yo también estaba haciendo precisamente una reflexión en torno a eso. Mi pregunta iba también como por ahí, porque a mí siempre me ha parecido muy enigmático ese Boes Bar Soleil Verden, Sí. ¿cierto? Y pensaba en estas referencias que nos traía, porque entonces mi pregunta era ese Soleil Verden sería ese ser ahí, ese ser, No, pero pero, Verden es advenir, ajá, exacto. advenimiento. Como dice Colette Soler, tiene la estructura del inconsciente que no es turístico. De uno no va ya a quedarse ahí. Ajá. Y ahorita que nombrabas también Kant con Sade y que decías el objeto A es como todos los objetos A sin esencia, porque pensaba en Kant con Sade también ahorita que lo nombrabas, ¿cierto? Entonces mi pregunta era si ese, allí donde eso era, entonces viene este ser, porque pensaba en Kant con Sade, el objeto A que no tiene ni forma, ni imagen, ni nombre, Ujú. ¿cierto? Ni esencia. Ni Esa no esencia. la sabíamos todavía Esa. del todo. Sí, Ujú. entonces mi pregunta era también pues como por esa frase que creo que se vislumbra un poco pues como con esto que acabas de decir, pero entonces sería ese ser en, ¿Cuál? en tanto objeto, ¿cierto? O Ujú. sea, eso es como lo que estaba pensando, en tanto objeto A. Pero que Lacan lo llama desecho, Ajá, desperdicio, resto, caída. Ese es el A que podríamos poner del acteísmo. ajá. Bueno, Sandra, buenas noches. Buenas noches, Clara. Muchas gracias por la exposición y buenas noches a todos. Tengo una pregunta. Eh, me quedo inquieta con la expresión que te entiendo que es de Colette Soler, de acto sin Dios, acto sin sujeto. Ujú. Y estaba pensando en la relación temporal de este seminario que nos has traído y de los textos que fuiste relacionando
con la conferencia de Baltimore de 1966, ¿sí? De la estructura como prerequisito de inmixción de otredad para toda consideración del sujeto, ¿sí? Entonces te quería preguntar si tú ves algún vínculo entre esa conferencia y lo formulado pues en estos textos que has planteado, porque yo tengo, de pronto puede ser un error de lectura mía de esa conferencia, pero me parece que él ahí se pregunta dónde está el sujeto, ¿sí? Y nos indica que es necesario encontrarlo como un objeto perdido, o más bien que este objeto perdido, objeto A, es el soporte del sujeto, ¿sí? Entonces, en esa relación eh, inextrincable entre objeto A y sujeto en la concepción psicoanalítica, me cuesta trabajo entender un poco esto de un acto sin sujeto. Sí, bueno, no, gracias por recordarme esta conferencia de Lacan, que es del 66, que es contemporánea de la lógica del fantasma. Ujú, Como yo les decía, honestamente, si a mí me preguntan cuál es la pregunta que Lacan se está haciendo en el seminario sobre la lógica del fantasma, yo no habría dado la respuesta que da Colette. Por eso la traigo, porque lo que ella muestra es que en ese tiempo Lacan está pensando el sujeto en relación a la estructura significante, ujú, ¿cierto? ujú, Aunque Lacan nunca se engañó realmente con respecto a la estructura significante, porque tampoco ahí nunca encontró algo del orden de un sentido para el sujeto. ujú, La definición misma que da un sujeto es lo que representa a un significante para otro significante, quiere decir que el sujeto no está más que desplazado en la cadena significante, ¿cierto? ujú, ujú, Que le corresponde como tal y que no está localizable, porque es lo que representa lo que representa un significante para otro significante, no es localizable tampoco ahí en esa cadena significante. Claro, lo que Lacan pone que está en el intervalo entre los significantes es el objeto, ujú, que en otro momento lo señala en relación con el deseo. Pero hay dos cosas que se me ocurren para ampliar un poquito tu pregunta. La una, ujú, y es que para Lacan el acto analítico es inédito, o sea, él piensa que él ahí produjo un corte en la teoría. ujú, Inédito, no pensado, nunca considerado, nunca visto, no recuerdo exactamente las palabras con las que él lo define, ¿cierto? No recuerdo muy bien las palabras con las que define, pero en realidad como lo que él se propone allí es que hay un corte. Él va a producir algo inédito. Dice el acto analítico en la página 279 de los otros escritos, ni visto ni conocido fuera de nosotros, es decir, menos aún cuestionado. He aquí lo que suponemos desde el momento electivo en que el analizante pasa a psicoanalista. Y esto era lo segundo que te quería como ujú, consideración, es que efectivamente como que tenemos que hablar de dos sujetos aquí. Uno, el sujeto del inconsciente, el sujeto ujú, en cuestión durante la experiencia analítica, que Lacan en el seminario 7 dice que es el significante lidido de la cadena. O sea, la cadena ujú, y el sujeto no está ahí. Y ese sería el sujeto del inconsciente, digámoslo, pero el sujeto que no está en el acto es el analista. ujú, No sé qué piensas, pero creo que ahí habría que dividir esas dos vías para pensar el sujeto del que Lacan habla. ujú, ujú, Claro, ujú, la lógica del fantasma, que es correlativa de la conferencia de Baltimore, pues dice Colette Soler que lo que se está preguntando es si el sujeto está estructurado en la cadena significante, alienado en la cadena significante, ¿cómo terminaría un análisis? ujú.
esa cadena es infinita. O sea, el análisis no tendría fin. Y lo que va a proponer Lacan como inédito, como intromisión, inclusive que la expresión que también utiliza es cuál es la vía por la cual entonces puede haber un final de análisis y cuáles son Ujú, las consecuencias de ese acto que puede producir un final de análisis. La consecuencia, yo creo que concluyámosla un poquito forzada, pero creo que no del todo, es un analista. ujú, ¿Qué te parece? Porque creo que sí tenemos que dividir esos dos sujetos. ujú, sí, te sigo. Ujú, sí, sí. El que no está de ninguna manera, en todo caso, es el sujeto del analista en el acto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Clara, fueron pues Juan José ya respondió, dice gracias Clara, hay que seguirlo pensando. Y Juan Pablo González, pues sí, sí pone preguntas. ¿Te la leo? O no sí, sé si puede abrir el micrófono, puede preguntar él, si no, pues la leo. Sí, sí lo puedo abrir. Buenas Ah, bueno, noches. gracias. Buenas noches, Clara, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Mm, que no quisiera forzar la idea del existencialismo con el psicoanálisis, pero me dejaste pensando varias cosas. Inicialmente estaba pensando como una relación y diferencia entre la religión, la ciencia y el psicoanálisis. Porque la religión, como sistema cerrado de creencias, está lleno de dogmas, ¿cierto? De verdades irrefutables. Y la ciencia es un sistema abierto de pensamiento, bueno, y toda la filosofía de la ciencia opera la falsación, ¿cierto? Opera la falsación, la idea de Popper. Entonces, si la religión es teísta y la ciencia posiblemente necesita, como estaba diciendo, pues como más bien está más cercano al ateísmo, mientras una es una experiencia, la otra es como, digamos, es explicativa. Ahora voy con el psicoanálisis como en ese triángulo que me dejaste pensando. Como el psicoanálisis y Lacan normalmente, y he visto en su discurso, creo, se vale como esas dos miradas, pero para decir algo sobre el psicoanálisis, ¿cierto? Y no quiero forzar el tema de lo filosófico acá, sino pensarlo desde lo siguiente. Como el psicoanálisis y en el esquema del psicoanálisis, Freud nos dice que es un método de investigación, es una teoría psicológica y un método como de análisis. Yo creo que de pronto podríamos pensar que el psicoanálisis, perdón por el comentario largo, pero es que ahorita voy con la pregunta que creo que son dos. Bueno, algo así como un método, entonces el psicoanálisis sería, se me ocurre a mí, como un método de, bueno, las tres cosas que dice Freud, pero en relación no a creencias, no a ateísmos ni ateísmos, sino a subjetividades excindidas. Y lo que hablaste del acteísmo, por eso implica el acteísmo, ¿cierto? Donde el analista está en una posición muy diferente y subversiva frente a esa razón moderna de Descartes, y ni cree tampoco el psicoanalista, ni tampoco sabe, por eso no está al lado de la religión y de la ciencia, sino que quizás de pronto, yo estaba pensando que sí sabía un poco y creía un poco, pero ahora me dejaste con lo del esencialismo ahí con la pregunta, porque entonces no sé si es un poco, cree un poco o no sabe como nada, esa es mi primera pregunta, en el fondo en relación a esto, ¿cierto? Como de esa realidad creada. Porque en el otro seminario, disculpa por mencionarlo, en la otra actividad, cuando Beatriz ha insistido un poco en que la realidad entonces, en esa lectura de la ética que está en todos los foros, entonces no hay realidad, ¿cierto? Como que la idea nietzscheana no hay hechos sino interpretaciones. Entonces, como que toda realidad es imaginada. Mi pregunta es entonces, realmente en relación a esto que te digo, se acerca más como una especie de existencialismo, donde no hay ninguna esencia entonces, o sea, no hay ninguna base acá como para pensar, sino es como esa subjetividad del analista que está
en el acteísmo ahí haciendo algo, pero no hay como una base, es como esa presencia, esa clínica del uno ahí. No sé si entiendes mi pregunta, si se acerca más como esa mirada. Y disculpa por mi comentario largo, pero es que me dejaste pensando en esa relación de estas tres cositas. Gracias. Bueno, gracias, Juan Pablo. En principio, yo estoy de acuerdo con la parte de, con como, digamos, con las premisas de las que partes, porque finalmente el psicoanálisis no es ni ciencia ni religión, evidentemente, eh, pero tú dices del esencialismo, pero Lacan tampoco habla del esencialismo, sino sin esencia. O sea, tampoco tendríamos posibilidad de arrimarlo de ninguna manera. Pero te voy a proponer un juego de palabras para decirte que sí, diciendo que no, del existencialismo, sí, pero si ponemos un guión entre la EX guión existencialismo, es decir, qué es lo que está por fuera, que es finalmente el estatuto que Lacan le va a dar al inconsciente real, que es un tema muy importante realmente para trabajar. No es el existencialismo, es el ex-existencialismo, porque es la vía con la que Lacan introduce su teoría del inconsciente real, que existe, es lo que está siempre por fuera, es siempre inalcanzable, es siempre imposible. So, digamos que esa sería pues como una introducción que te lo propondría como de esa manera. Te Yo creo que agradezco mucho. Ujú. análisis, a mí me parece que es mejor no hacer como muchos esfuerzos por arrimarlo a otras disciplinas, sino más bien el psicoanálisis y cuál es su particularidad. Ahora, me evocaste de pasada porque Freud dice que el psicoanálisis no es una concepción del universo, no es una Weltanschauung precisamente, y yo creo que este problema ya de alguna manera está en Freud. ¿Cierto? Porque dice que no es una concepción del universo, porque las concepciones del universo en las que piensa la filosofía, la religión y la ciencia son, como tú lo planteaste, cerrados. Y lo que Freud se encuentra precisamente es que el inconsciente no está inscrito en ninguna de esas lógicas. Pero un poco también a modo de chiste, les recuerdo una reflexión que Freud se hace, que creo que es de Goethe, en El malestar en la cultura, y dice, quien tiene arte y ciencia, tiene religión. Y quien no tenga ni arte ni ciencia, tenga religión. O sea, en realidad lo que quiere decir es que necesitamos ser creyentes. Ahora, el problema es el ateísmo del psicoanálisis porque tumba nuestras creencias. Nos muestra que todo finalmente son sistemas que no dan soporte a nuestra existencia, pero lo que Freud lo sabe bien, somos creyentes. Colette Soler lo dice también en alguno de estos textos, o sea, desde que hablamos somos creyentes. O sea, que la práctica analítica es una práctica contraria a la estructura que soporta al sujeto. Y ve, Sandra, no sé si Sandra todavía estás allí. Sí, aquí estoy. Te Clara, remito muchas gracias. a ti, Juan Pablo. A la página 357, parece que es la página clave hoy que está en los diferentes. En la página 357 de los otros escritos, en Ujú. el texto de la equivocación del sujeto supuesto saber, es Lacan el que dice allí el sujeto supuesto saber, coma, Dios mismo, para llamarlo con el nombre que le da Pascal. Y ahí vienen dos o tres párrafos en los que Lacan analiza la relación del psicoanálisis. O sea, no es como psicoanálisis o religión, sino el Dios de los profetas, el Dios de los poetas, el Dios de Pascal, porque tampoco el Dios de Descartes, el Dios que existe y que no engaña, el nombre del Padre, el Dios al que invoca Freud en Tótem y Tabú, ¿entienden? Es decir, no es una definición como improvisada, tiene que ver con todo un recorrido
pero es Lacan el que dice que el sujeto supuesto saber es el nombre de Dios. Y él Ujú. necesita la destitución del sujeto supuesto saber para operar su final. Claro, yo digamos que ahí yo te lo sigo completamente. Lo que me genera es de duda es si en la elaboración lacaniana sobre el sujeto cuestionado, después de el cuestionamiento de este sujeto supuesto saber, cuando queda el objeto A, si allí de todas maneras no queda un remanente de una noción de sujeto, o sea, si la noción de objeto A es de alguna manera necesariamente vinculada con alguna concepción del sujeto, pero entiendo que cae el sujeto supuesto saber, sí me parece que lo que pasa es que me quedo preguntándome si hay un sujeto en Lacan más allá de ese. Más ¿Sí? allá del No, más allá del sujeto supuesto saber, vinculado a la noción de objeto A. lo que pasa, tenemos que Ujú, tener en mente que Lacan los propone para pensar el final de análisis. ujú, ujú, Paso de analizante a analista, que en teoría ujú, a él no le pareció nunca natural. También estaba comentado en el, ujú, ujú, dice, ¿cómo es posible? Porque digamos que finalmente la pregunta de Lacan es esa, pues ¿cómo es ujú, posible? Después de haber hecho todo el recorrido y haber ujú, constatado que el residuo de la operación analítica es el desecho, ¿cómo se le ocurre? La expresión de Lacan es la idea loca de querer ser analista. ujú, Y no lo hará como sujeto, lo hará como ujú, objeto. ujú, ujú. Bueno, empezamos. Bien. Yo siempre Ujú. tengo la sensación de que todas estas cosas llegan es a un punto de partida. Bueno, Sí, muchas gracias, muchas gracias. gracias a todos. Miren, nos volvemos a ver el 24 de abril y como estamos leyendo de atrás para adelante, el seminario 7 hasta que nos encontremos con los que vienen de adelante para atrás. No, es un mal chiste. Les propongo para nuestro próximo encuentro la lección 23 que se llama Las metas morales del psicoanálisis. Vamos a estar como dando vuelta un poquito como en relación a esa reflexión de Lacan, pero les propongo que leamos esa conferencia y la comentamos el 24. Bueno, muchísimas gracias, Jamie, gracias por apoyar el trabajo desde el Zoom. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz Chao. noche.